Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Follow Cracks. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver con la manera en la cual vemos las cosas en sitios web, en temas digitales, y es el tema de interfaces de usuario, cómo se ha mejorado, y para eso tenemos aquí a un crack en este tema. Él es Rafael Puyana, profesor académico, curioso de este tema. Rafael, bienvenido aquí a Follow Cracks. Hola, ¿cómo van? Gracias por la invitación y gracias al equipo de Follow por invitarme a tener esta pequeña charla sobre experiencia de usuario y diseño de experiencias digitales. Súper, Rafael. Eso, pues es un tema que ya viene de hace bastantes años. ¿Cómo ha evolucionado? Pues la experiencia de usuario básicamente empieza en la primera vez que empezamos a interactuar con una máquina, ¿no? Incluso viene desde lo mecánico y los diseñadores industriales y ingenieros mecánicos han tenido que tomar decisiones alrededor de cómo vamos a interactuar con las máquinas, ¿no? Desde un aparato, un carro, un lavamanos, sino que ahora recientemente en los últimos 20 años digamos que el término diseñador de experiencia de usuario tiende a enfocarse en el área de los productos digitales, ¿no? Como con la expansión y la explosión de tantos digamos como aparatos y dispositivos digitales en nuestras vidas, pues el diseñador ha tenido como mucho más capacidad de explorar el diseño de experiencias es a través de lo computacional. Y eso aplica, pues yo mencioné sitios web en un inicio, pero aplica para aplicaciones móviles, aplica para videojuegos, para muchas cosas, ¿no? Exacto, sí, el diseño de las experiencias y enfocándonos un poco en lo computacional, pues viene de cualquier interacción que tengamos con un aparato digital. Lo que pasa es que como todos estamos enfrente, bueno, no todos, pero la gran mayoría estamos enfrente de computadores, pues es Todo el tiempo en una pantalla. Exacto, desde el sistema operativo que usas, desde el programa que usas para estas videoconferencias, en el aparato en que esté en este momento la audiencia viendo, pues ya sea un teléfono, pues estamos todo el tiempo interactuando en diferentes niveles de experiencia con software y con hardware, no solamente en un tema de páginas web, están las aplicaciones móviles, están los juegos, están las experiencias de realidad virtual, de realidad aumentada, las experiencias ahora para interactuar con inteligencias artificiales, los relojes interactivos, todos los aparatos, hasta las personas que por ejemplo tienen diabetes y tienen que manejar un aparatico que les mida, hay alguien que está pensando en cómo esa persona tiene una experiencia con ese aparato y que la información digamos que fluya en ambos sentidos de forma correcta, ¿no? Y clara. Entiendo yo, hacerlo de la manera más fácil, más sencilla, ahí entra una palabra y es intuitivo, ¿cierto? Más fácil de verlo. Sí, digamos que lo que se busca es que el objetivo que tiene este software, este programa, esta interacción, ya sea para la recreación, para la información o para otro tipo de interfaz con un aparato o como con un concepto también, porque a veces uno interactúa es conceptualmente con estas interfaces. Lo que se busca es que haya poca fricción, ¿me entiendes? Que no, a veces uno entra a páginas o aplicaciones en donde uno dice, pero ¿dónde hago esto? ¿Dónde hago lo otro? Me perdí, ¿no? ¿Quién se inventó esto? ¿Quién hizo esto, no? Nos pasa mucho cuando entramos a la página de póngale cero porque no fue a la universidad. Sí, exacto. ¿Sí? Pero nos pasa mucho, ¿no? Como que uno busca que no haya frustración en la experiencia, ¿no? Entonces, claro. es algo. Rafael, pues eres bastante conocedor, no sé si te gusta que te llamen experto, especialista y demás en esto de experiencia de usuario. ¿Cómo adquiere uno esa experiencia? ¿Cómo uno sabe más de esto leyendo, preparándose, yendo a clase, no sé? Pues claramente existen las formas tradicionales de educación y ahora digamos que yo me formé en un área del diseño que es el diseño gráfico hace muchos años. En esa época el diseño de experiencia no existía como en unas formas, realmente eran los ingenieros los que tomaban esas decisiones. Y con el tiempo empezamos nosotros a aprender y tuvimos que aprender nosotros todo el tiempo. Entonces, claro, están estas bases académicas, pero esta es un área que cambia todos los días, entonces quien se
quien se monte en el bus de trabajar en el diseño de experiencia de productos digitales, pues tiene que estar estudiando todos los días, estar pendiente qué hay, cuáles son los lenguajes, hablar mucho con la gente, estar en este tipo de espacios de conversación, porque también hay muchas miradas, ¿no? Hay diferentes miradas, unas más técnicas, otras más artísticas, y es bueno encontrar un balance en ese tipo de conversaciones. Vale, Rafael, pues hablemos, digamos, un poquito de las cosas que precisamente la gente se pregunta, que cuando entra a esa aplicación y dice, ¿esto quién se lo inventó? ¿Por qué no lo hicieron más sencillo? ¿No lo hicieron más fácil? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Y a veces son con aplicaciones de marcas bastante importantes que uno sabe que tienen agencias, desarrolladores, muchos ingenieros detrás. ¿Por qué termina pasando eso? Pues termina pasando porque a veces no es solamente una persona quien toma las decisiones. Si fuésemos nosotros los diseñadores que estamos todo el tiempo pendientes de cómo hacer las cosas, digamos, fuéramos los 100% responsables, pues eso tendría un resultado. Pero en realidad los productos que tú ves al final, al aire o con lo que tú interactúas es el resultado de muchas conversaciones, pero especialmente de muchas negociaciones. Tú tienes que ser capaz de escuchar las necesidades de un negocio, tienes que entender también que hay unos tiempos, tienes que entender que también hay un equipo técnico con ciertas limitaciones. Entonces, si tú como diseñador entiendes que tu equipo tiene no limitaciones como negativamente, sino que tiene unos límites, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Hay equipos que pueden responder a unos retos mucho más arriesgados que otros, pero hay tiempos también que requieren que las cosas se hagan rápido, con tiempo, de forma eficaz. Hay unos objetivos de negocio que tú tienes que aterrizar y inevitablemente, como en toda la interacción de personas, pues está lo político, está como toda la política hacia dentro de las organizaciones que te obliga a sacar cosas, a meter cosas. El tema legal, por ejemplo, muchas veces te frena para no poder hacer cierto tipo de cosas. Los aparatos también, el usuario también entra en esa conversación, es diferente. Rafael, además ese tema de esa frase muy conocida de lo más sencillo es lo más difícil de hacer, ¿no? Claro, obviamente. Eso es como lo que uno aspira, es que cualquier experiencia sea sencilla y fluida, pero es en esa negociación en donde tú empiezas a tener que meter unas capas que empiezan a crear más fricción en esa experiencia, y a veces terminamos haciendo experiencias que no son tan fluidas unas comparadas con otras. Perfecto. A ver, curiosidades de este mundo de la experiencia de usuario que le podemos contar. ¿Qué cosas uno encuentra ahí divertidas como para saber y para entender ese por qué se hacen las cosas de una manera o de otra? No, pues realmente es interesante siempre, porque a veces nosotros trabajamos mucho como en nuestros equipos, y a veces es las sorpresas que uno se lleva cuando ve uno al usuario en los tests de usuario usando las cosas y haciendo cosas completamente nada que ver con lo que uno se imaginó. Es siempre una sorpresa, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo trabajaba para una startup en Canadá, y yo venía del mundo como de las páginas web, en donde no había realmente mucho contacto directo con la gente, y la primera vez que salimos al aire y empezamos a ver los reviews en el App Store de la gente diciendo como, ¿qué es esto? Esto no sirve para nada. Hay gente que obviamente te escribe cosas bonitas, pero Frustrante, ¿no? La gente se descarga en la frustración. Entonces es duro uno recibir esos comentarios, pero con el tiempo tú vas entendiendo que eso es parte de la conversación, y hay que buscar un momento precisamente para escuchar y a poder modelar y cambiar las cosas para que esa frustración se reduzca mucho. Súper. Hoy, de tendencias o cómo esto ha evolucionado, ¿qué podemos ver hoy en el mundo de experiencia de usuario? Cosas mucho más prácticas, más simples. ¿Cómo está ese tema? Pues realmente lo que está mandando la parada ahorita y en lo que nos está llevando con una gravedad y a una aceleración muy grande es todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces ahí casi que las decisiones que antes tomábamos, como que imagínate que tú pones la experiencia de usuario en la mitad entre un humano y una máquina, ya sea un software o un aparato. Entonces tú creas estas interfaces, estos botones, estos iconos, estas animaciones para que esa conversación sea fluida. Y a lo que estamos viendo es que esa conversación se está desapareciendo y casi que se crea una capa en donde no hay ya elementos en los que tú oprimes o elementos en los que tú
tienes que hacer para la izquierda, para la derecha, sino es simplemente a través de la voz. Tú buscas es ya una experiencia conversacional con la máquina, y eso está cambiando el paradigma y está cambiando la naturaleza del trabajo que hacemos, y es que tenemos que aprender a hablar, ¿no? Es como lo lindo es que en un momento de la historia en donde como humanos nos está costando trabajo hablar entre nosotros en nuestras diferencias, estas experiencias ahora nos están obligando a tener que ir a estudiar de nuevo cómo hablar correctamente unos con otros para crear esta experiencia Rafael, y además viene todo lo del tema de realidad virtual, realidad aumentada, que vamos a poder ver todo desde gafas, eso, y no solo, tú dices, vamos a tener que aprender a hablar, pero también a mirar, porque con unas gafas aquí uno tiene que saber apuntar la mirada y así toma algo, un objeto, cualquier cosa. Y no solo eso, digamos que ese es como el primer, digamos como lo que hemos escuchado y lo que vemos más. Incluso no es nuevo, es algo que siempre llega a un punto en donde quiere como meterse al mainstream, y justo esta semana, este momento, Facebook quitó como toda su inversión en en realidad virtual. Entonces lo que se espera es que otra vez se esté desacelerando un poco ese espacio. Pero hay otro tipo de investigaciones, ¿no? Como el tema de los aparatos sensoriales, en donde tú puedes ingresar datos en un chaleco que te está mandando como unas señales a la piel, y el cerebro es tan plástico y tan flexible que es como si tú le agregaras un nuevo sentido al cerebro. Entonces son como unos campos un poco más inesperados, y pues ya veremos en dónde termina todo esto, porque cada día esto va cambiando y es una locura completa. Súper, súper. Si uno quisiera aprender más de este tema, saber más, ¿cuál debe ser ese primer paso que debe dar? Pues lo primero es buscar cursos. Hay muchos cursos hoy en día ¿Gratis? de todos los niveles gratis. Google tiene muchos cursos de diseño de experiencia. El diseño de experiencia no tiene la obligación de ser una disciplina en donde tú tengas que ser un gran diseñador visual. No, digamos que la disciplina del diseño de experiencia, o lo que se llama como UX, UX, es una disciplina que puede llegar a ser un poco técnica, pero no necesariamente aburrida. Entonces, no, que la gente que de pronto no diga, no, pero es que yo no sé diseñar, no, hay unas metodologías, hay unos ejercicios, y hay un montón de recursos online en donde uno puede empezar, meter el pie, como se dice, en el agua, y después decir, ok, me quisiera formar más, y hay carreras de diseño que te permiten pues ya profundizar en las áreas de experiencia de usuario. Pues súper, Rafael, muchísimas gracias aquí por haber compartido eso, muy interesante, ¿no? Hay mucha tela por cortar. Seguro que sí, cada día es un campo que va cambiando, entonces adelante con la curiosidad, y hay muchas cosas por hacer en esta área. Súper, súper. Pues te agradecemos mucho aquí desde Follow Cracks. Él es Rafael Puyana, académico, curioso, como mencionábamos, de todo este tema de experiencia de usuario, aquí hablando en un episodio más en el que compartimos temas de tecnología, innovación, emprendimiento y muchas cosas más aquí en Follow Cracks. Me encantó haber estado con ustedes. Gracias, Rafael. Bueno, hablamos. Bueno, y gracias a todos, gracias también al gatito que pasó por ahí. Nos hablamos, chao, chao.